Nunca imaginé que un sudor ajeno en la sauna me rompería el alma en pedazos. Mi hermano Ricardo, el que siempre me protegió, me miró como si yo fuera el demonio encarnado, y en ese instante, el vapor se volvió veneno en mis pulmones. ¿Cómo confiesas que amas al hombre que te crió, cuando en Santander eso no es amor, sino un pecado que te entierra vivo? El sol de Santander entraba a raudales por las ventanas empañadas del gimnasio, pero yo solo sentía el peso de mi propia piel, como si cada poro exudara mentiras acumuladas durante años. Me llamo Alberto, tengo 32 años, y vivo en esta ciudad costera donde el mar Cantábrico azota las rocas con la misma furia que mi familia reprime sus secretos. Crecí en un barrio obrero de la parte vieja, donde las casas se pegan unas a otras como familias que no se sueltan ni en la muerte. Mi padre, un pescador endurecido por el salitre, nos dejó cuando yo tenía 10 años, ahogado en una tormenta que nadie vio venir. Desde entonces, Ricardo, mi hermano mayor por 5 años, se convirtió en todo: padre, madre, escudo. Él trabajaba en la fábrica de conservas, yo estudié algo de contabilidad en la universidad local, pero nunca me gradué del todo porque el miedo a salir de esta burbuja me paralizaba. Santander es hermosa, con sus playas de arena fina y sus paseos marítimos llenos de turistas que ríen sin cargas, pero para mí, es una jaula dorada. Aquí, ser gay no es solo un secreto, es una guerra silenciosa contra el viento norte que te congela el alma. Nuestra relación era el hilo que me mantenía entero. Ricardo, con su risa ronca y sus manos callosas de tanto cargar cajones, era el ancla. Compartíamos un piso pequeño en el centro, heredado de nuestra madre, que murió de cáncer cuando yo tenía 20. Somos familia, Alberto, me decía él cada vez que me veía cabizbajo, palmeándome la espalda con esa fuerza que me hacía sentir pequeño y protegido a la vez. Pero en el fondo, yo sabía que esa protección era una cadena. Amaba a Ricardo de una manera que no podía nombrar, no como a un hermano, sino como a un hombre que ilumina las noches más oscuras. Lo vi por primera vez así una nochebuena, cuando él, borracho de sidra, se quitó la camisa para lavarse en el fregadero, y la luz de la cocina delineó cada músculo de su espalda como una escultura renacentista. Me quedé helado, el corazón latiendo como un tambor en una procesión de Semana Santa. Desde entonces, reprimí todo, las miradas robadas en la ducha compartida de casa, el roce accidental al pasar el pan en la mesa. Él salía con mujeres del barrio, chicas de pelo negro y ojos fieros que lo miraban como si fuera un toro en la plaza, y yo fingía alegrarme, bebiendo vino tinto hasta que el mundo se nublaba. La vida en Santander seguía su ritmo implacable, mañanas de niebla que se disipan con el café solo, tardes en el gimnasio donde los hombres locales se reúnen no solo para sudar, sino para medir fuerzas, para recordarse que son duros como el acantilado de Cabo Mayor. Yo iba 3 veces por semana, no por vanidad, sino por necesidad. El hierro me daba control sobre algo, al menos sobre mi cuerpo, que traicionaba mis deseos con cada erección no deseada en los vestuarios. Ricardo se unió hace un año, después de una pelea en la fábrica que le dejó el orgullo herido. Necesito descargarme, hermano, me dijo, y desde entonces, nuestras rutinas se entrelazaron. Entrenábamos espalda y pecho los lunes, piernas los jueves, y siempre terminábamos en la sauna, ese cubículo de madera de cedro que olía a resina y a hombres exhaustos. Allí, envueltos en toallas blancas, el silencio era sagrado, roto solo por el goteo del sudor y algún suspiro ocasional. Yo me sentaba en la esquina inferior, él en la opuesta, y hablábamos de tonterías, el precio del atún, el último partido del Racing, las vecinas que cotilleaban en el mercado de la Esperanza. Pero bajo esas palabras banales, yo sentía el pulso de algo más profundo, un río subterráneo que amenazaba con romper la superficie. Aquella tarde de octubre, el aire de Santander ya picaba con el frío del otoño, pero dentro del gimnasio, el calor era asfixiante. Habíamos hecho una sesión brutal, series de press banca hasta que los brazos temblaban como hojas en el viento del sardinero. Ricardo se quejaba de un tirón en el hombro, yo de un dolor sordo en el pecho que nada tenía que ver con el ejercicio. Entramos en la sauna vacía, el vapor ya espeso como la niebla matutina de la bahía. Nos quitamos las camisetas mojadas, nos enrollamos las toallas bajas en la cadera, y nos sentamos. El silencio inicial fue cómodo, como siempre, pero algo en el aire se sentía cargado, como antes de una tormenta en el faro de Punta del Faro. Ricardo se recostó contra la pared, los ojos cerrados, el pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas. Gotas de sudor le resbalaban por el cuello, perdiéndose en el hueco de su clavícula. Yo lo miré, solo un segundo,
pero fue suficiente para que el deseo me golpeara como una ola. ¿Qué te pasa últimamente, Alberto? Estás distraído, como si cargaras el mundo entero, murmuró él sin abrir los ojos. Su voz era grave, ronca por el esfuerzo, y me atravesó como un cuchillo caliente. Intenté bromear, algo sobre el trabajo en la oficina de contabilidad donde pasaba horas falsificando sonrisas para clientes que olían a colonia barata, pero las palabras se atascaron en mi garganta. El vapor nos envolvía, difuminando los contornos, y de repente, sentí que no podía seguir fingiendo. Ricardo. Hay algo que necesito decirte. Algo que me está comiendo vivo. Él abrió los ojos entonces, azules como el mar en calma, y me miró fijamente. Dilo, entonces. Somos hermanos, ¿no? Nada puede romper eso. Y lo dije. Las palabras salieron en un torrente, como si el dique se hubiera roto, como me sentía solo en esta ciudad que ama su tradición más que a sus hijos, como las noches me ahogaban en sueños donde su rostro se mezclaba con el de extraños en bares oscuros de Madrid que nunca visité, como amaba a hombres pero lo enterraba bajo capas de vergüenza católica heredada de nuestra madre. ¿Y tú? Dios, Ricardo, tú eres el centro de todo. No como un hermano. ¿Cómo? Como si fueras el único que podría entender. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Su rostro se endureció, las venas en su cuello se hincharon como cuerdas tensas. Cállate, joder. ¿Qué coño estás diciendo? ¿Estás enfermo o qué? Se levantó de golpe, la toalla cayendo un poco, revelando la quinta de sus caderas que yo había memorizado en secreto. Me miró con una mezcla de horror y traición que me dejó paralizado. Eres mi hermano, Alberto. Mi sangre. Esto es asqueroso. ¿Cómo pudiste pensarlo siquiera? Salió dando un portazo, el vapor arremolinándose como un fantasma enfurecido, y yo me quedé allí, desnudo en todos los sentidos, el corazón latiendo contra las tablas calientes como un pájaro atrapado. Esa noche, el piso que compartíamos se convirtió en un campo minado. Ricardo llegó tarde, oliendo a cerveza del bar del puerto, donde los pescadores resuelven sus dramas con vasos de calimocho. No me miró al entrar, se fue directo a la cocina y abrió la nevera con un golpe que hizo tintinear las botellas. Yo estaba en el sofá, fingiendo leer un libro de Delibes que no entendía, pero en realidad repasaba cada palabra dicha en la sauna, cada matiz de su rechazo. ¿Vamos a hablar de esto?, pregunté al fin, la voz temblorosa como la de un niño. Él se giró, una lata de cerveza en la mano, los ojos inyectados en rojo. ¿Hablar de qué? ¿De qué mi hermano es un maricón que fantasea conmigo? ¿Estás loco, Alberto? Mamá se revolvería en la tumba. Sus palabras fueron como sal en una herida abierta, pero peor era el desprecio en su tono, ese tono que usaba con los borrachos en la fábrica, no con familia. Los días siguientes fueron un infierno lento, de esos que te desgastan gota a gota. Ricardo dormía en el sofá, yo en la cama que ahora parecía un ataúd. Hablábamos lo justo, pásame la sal, el alquiler vence el viernes. Pero en sus silencios, yo oía el juicio, el barrio entero parecía saberlo, o al menos eso imaginaba. Santander es pequeña, los rumores viajan más rápido que el viento del norte. En el gimnasio, él cambió de horario, entrenaba al amanecer mientras yo iba al atardecer, y cuando nos cruzábamos en los vestuarios, desviaba la mirada como si yo fuera un extraño con lepra. Mi trabajo se volvió un borrón, números en hojas de cálculo que bailaban ante mis ojos nublados por el insomnio. Por las noches, caminaba por el paseo de Pereda, el mar negro lamiendo los muelles, y me preguntaba si saltar sería más fácil que vivir con esta fractura. Amigos comunes, como el Tino del taller mecánico, notaban la tensión. ¿Qué os pasa, tíos? Parecéis divorciados. Ricardo reía, una risa falsa que no llegaba a sus ojos, y decía cosas de hermanos. Yo asentía, tragándome el nudo en la garganta. La densa niebla del invierno santanderino se colaba por las rendijas de las ventanas, envolviéndonos en un velo gris que reflejaba mi estado de ánimo. Cada mañana, al despertar, sentía el peso de su ausencia en la casa, el baño sin su colonia áspera, la cocina sin su café quemado. Intenté acercarme una vez, dejándole una nota en la mesa, lo siento Siteri. Solo necesitaba ser honesto. La encontró al volver del trabajo, la leyó con el ceño fruncido y la arrugó en su puño, tirándola al cubo de la basura sin una palabra.
Esa noche, lo oí llorar en el salón, sollozos ahogados que me partieron el pecho. Quería correr hacia él, abrazarlo como cuando éramos niños y el trueno nos aterrorizaba, pero el miedo me clavó a la cama. ¿Y si mi tacto lo contaminaba? ¿Y si mi verdad lo destruía del todo? El barrio empezó a susurrar. Mi tía Carmen, la viuda chismosa que vive 2 portales más allá, me pilló en la panadería y me clavó los ojos. ¿Todo bien con Ricardo? Lo vi salir hecho una furia del bar anoche. Mentí, claro, dije que era el trabajo, pero su sonrisa torcida me dijo que no me creía. En Santander, las familias son redes cerradas, un hilo suelto y todo se deshace. Yo me hundía en rutinas desesperadas, más horas en el gimnasio, levantando pesos que me dejaban moretones en el alma, duchas frías que no apagaban el fuego interior. Una noche, solo en la sauna vacía, me masturbé pensando en él, en su espalda arqueada bajo la ducha, y el orgasmo vino amargo, seguido de náuseas que me doblaron sobre mí mismo. Eres un monstruo, me repetí, golpeando el banco de madera hasta que las manos sangraron. La presión crecía como la marea alta en la ría de San Martín. Ricardo empezó a salir más, con una chica nueva llamada Lola, una camarera del mesón Gil que reía fuerte y olía a marisco frito. Me la presentó una tarde, forzando una sonrisa. Alberto, conoce a Lola. Vamos en serio. Ella era guapa, con curvas generosas y un acento cántabro puro, pero yo solo veía en sus ojos el reflejo de mi fracaso. Cenamos los 3 en casa, un potaje de nuestra madre que cociné para fingir normalidad, pero el aire estaba cargado de electricidad estática. Lola charlaba de tonterías, el Festival de la Virgen del Mar, los churros de la plaza porticada, pero Ricardo apenas hablaba, pinchando la comida como si fuera veneno. Cuando ella se fue, él explotó: no la mires así, ¿eh? No como me mirabas a mí en la sauna. Sus palabras me helaron la sangre. Ricardo, por favor. No es lo que piensas. Pero él ya no escuchaba, salió dando un portazo, dejando el eco resonar en mis huesos. Esa semana, toqué fondo. Una llamada de la oficina, me despedían, por distracciones, dijeron, pero yo sabía que era por las ojeras, por el alma que se me escapaba por los poros. Caminé por la playa de El Sardinero al anochecer, las olas rompiendo como acusaciones, y me senté en la arena fría, las rodillas contra el pecho. Lágrimas calientes surcaban mi rostro, mezclándose con la sal del mar. ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué en esta familia, en esta ciudad? El viento me respondía con aullidos, y en ese vacío, decidí que no podía seguir. Llamé a un primo en Bilbao, pedí prestado dinero para un billete de tren. Me voy unos días, le dije a Ricardo por mensaje, pero él no respondió. Empaqué una maleta ligera, ropa, el reloj de padre, una foto nuestra de niños en la feria de Santiago. Al amanecer, dejé la llave en la mesa y cerré la puerta por última vez, el corazón un nudo de hilos rotos. El tren a Madrid partía a las 7, pero yo llegué al andén con el alba tiñendo de rosa la bahía de Santander. La estación bullía de viajeros somnolientos, con maletas rodantes y cafés para llevar, pero yo me sentía invisible, un fantasma en mi propia vida. Me senté en un banco, la maleta a los pies, y saqué el móvil por enésima vez, ningún mensaje de Ricardo. El pitido de llegada me sobresaltó, subí al vagón vacío, me acurruqué junto a la ventana y vi cómo la ciudad se alejaba, las torres de la Catedral de la Asunción empequeñeciéndose como un sueño desvanecido. Horas después, en la capital, el bullicio me abofeteó, gente apresurada, nians parpadeantes, un mundo donde ser gay era solo una etiqueta, no una cruz. Me registré en un hostal barato cerca de Chueca, el barrio que olía a libertad y a humo de cigarrillos electrónicos. Esa noche, salí a las calles empedradas, entramos en un bar con luces tenues y música electrónica que vibraba en el pecho. Hombres bailaban pegados, besos robados en rincones oscuros, y por un momento, me permití sentir un roce de mano, una sonrisa compartida con un desconocido de ojos verdes. Pero el placer era hueco, en cada rostro, veía el de Ricardo, en cada abrazo, su rechazo. Días se convirtieron en semanas. Trabajé de camarero en un café de la Gran Vía, sirviendo croissants a turistas que hablaban de amor como si fuera un postre ligero. Madrid me curaba a pedazos, terapia gratuita en un centro LGBT, donde una psicóloga de voz suave me ayudó a desentrañar el nudo de culpa católica y machismo cántabro. No eres un monstruo, Alberto. Eres humano, me dijo, y por primera vez, lo creí un poco.
Hablé con Ricardo por teléfono una vez, su voz tensa al otro lado. Vuelve, hermano. Lo siento. No sé cómo manejarlo, pero eres mi sangre. Lloré después de colgar, no de alivio, sino de rabia contenida. ¿Sangre? ¿Eso borraba el asco en sus ojos? No volví. En cambio, empecé a reconstruirme, clases de salsa en un estudio multicultural, donde cuerpos se movían sin juicios, citas torpes con hombres que no eran él, aprendiendo que el deseo podía ser tierno, no destructivo. Pero el pasado no se disuelve como niebla, persiste, como el eco de las olas en las cuevas de Santander. Una carta llegó un mes después, de Ricardo, garabateada en papel de la fábrica. Alberto, cada día sin ti es como pescar sin redes. Hablé con el cura de la parroquia, y me dijo que el amor es amor, aunque duela. Lola se fue, no podía competir con un fantasma. Vuelve. O al menos, dime que estás vivo. La leí en un parque junto al retiro, las hojas otoñales crujiendo bajo mis pies, y sentí el primer atisbo de paz. No respondí de inmediato. En cambio, caminé hasta un puente sobre el Manzanares, tiré la carta al agua y vi cómo se hundía, liberándome un poco más. Meses después, regresé a Santander no como un hijo pródigo, sino como un hombre nuevo, con cicatrices visibles pero erguido. El tren me dejó en la estación bajo un cielo plomizo, el viento salado azotándome la cara como un viejo amigo. Caminé hasta el piso, la llave aún bajo la maceta como siempre, y abrí la puerta. Ricardo estaba allí, más delgado, los ojos hundidos en ojeras que contaban noches en vela. Nos miramos un segundo eterno, y entonces él se levantó del sofá, cruzó la habitación en 3 zancadas y me abrazó. No como hermanos, no como amantes, sino como supervivientes de una tormenta compartida. Te quiero, Alberto. Pase lo que pase, murmuró contra mi hombro, y yo sentí sus lágrimas calientes en mi cuello. No fue un final de cuento, la vida en Santander sigue siendo dura, con miradas torcidas en el mercado y sermones dominicales que duelen. Ricardo y yo reconstruimos, terapia juntos en un centro de Bilbao, conversaciones en la playa al atardecer donde el sol se hunde en el Cantábrico como una promesa. Él conoció a un tipo en un bar de Torrelavega, un profesor de historia con barba y libros bajo el brazo. Yo encontré a Javier, un diseñador gráfico que dibuja mis miedos en lienzos abstractos. Compartimos cenas, risas, y a veces, silencios cómodos donde el pasado duerme. Pero en las noches de insomnio, cuando el mar ruge fuera, me pregunto, ¿valió la pena el dolor por esta verdad? Y la respuesta siempre es sí, porque al fin, el vapor de la sauna se disipó, dejando solo el calor de ser yo. El peso de aquellas palabras en la sauna se convirtió en una losa invisible que me aplastaba día a día. Después de que Ricardo saliera hecho una furia, me quedé allí sentado, el vapor envolviéndome como un sudario, las lágrimas mezclándose con el sudor en mis mejillas. El reloj de la pared marcaba las 7 de la tarde, pero el tiempo se había detenido en ese instante de confesión rota. Me vestí con manos temblorosas, la camiseta pegándose a la piel como una segunda capa de vergüenza, y salí del gimnasio sin mirar atrás. Las calles de Santander estaban vivas con el ajetreo del atardecer, madres empujando carritos hacia la plaza de Pombo, jubilados en bancos de madera comentando el tiempo, el olor a torreznos fritos escapando de las tabernas. Pero yo avanzaba como un autómata, el corazón un tambor desacompasado en el pecho. Llegué al piso y me derrumbé en la cama, el colchón hundiéndose bajo mi peso como si quisiera tragarme. Reviví la escena una y otra vez, su mirada, esa mezcla de incredulidad y repulsión que cortaba más profundo que cualquier navaja. Ricardo, mi Ricardo, el que me defendió de los matones en el colegio, el que me llevó en hombros a ver los fuegos artificiales de la bahía de Santander. ¿Cómo podía yo, su hermano pequeño, haberlo convertido en víctima de mis demonios? La culpa me roía las entrañas, un ácido que subía por la garganta hasta ahogarme en bilis. Intenté dormir, pero el sueño era un enemigo esquivo. En su lugar, vinieron los recuerdos no deseados, su cuerpo joven en la playa de Liencres, salpicado de arena y risas, mi fascinación secreta creciendo como maleza en un jardín descuidado. Al día siguiente, el amanecer me encontró con los ojos hinchados y el cuerpo entumecido. Ricardo no había vuelto a casa, su cama estaba intacta, la almohada sin la marca de su cabeza. Bajé a la cocina, preparé un café negro que sabía a ceniza, y me senté a la mesa de formica rallada, herencia de nuestra madre. El silencio del piso era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared que ella tanto quería.
Llamé a su móvil, 2 veces, el buzón de voz, con su saludo grabado en tono jovial, fue como un puñetazo. Ricardo, soy yo. Hablemos, por favor. No quería herirte. Borré el mensaje antes de enviarlo, el dedo temblando sobre la pantalla. ¿Qué podía decir que no empeorara las cosas? En cambio, salí a trabajar, el autobús número 1 traqueteando por las calles empedradas hasta la oficina en el ensanche, donde los números en la pantalla del ordenador se difuminaban en un borrón gris. El día pasó en una neblina de reuniones falsas y correos electrónicos respondidos a medias. Mi jefe, un tipo calvo de 50 años con bigote de foca, me pilló mirando al vacío durante una auditoría. ¿Todo bien, Alberto? Pareces un zombi. Sonreí, esa sonrisa plástica que usamos los cántabros para ocultar tormentas, y mentí, solo una mala noche. Pero dentro, el torbellino rugía. Al mediodía, en la pausa para el menú del día en el bar La Mulata, cocido montañés que se pegaba al paladar como culpa, oí fragmentos de conversación en la mesa de al lado, dos compañeros de la fábrica hablando de Ricardo. El pobre, con lo macho que es, tener un hermano. Ya sabes. Mi tenedor se congeló a medio camino, el corazón me martilleó las costillas. ¿Ya se sabía? El rumor había volado como el humo de las chimeneas de la ría. Pagó la cuenta y salí corriendo, el aire frío de noviembre azotándome la cara como un latigazo. Ricardo apareció esa tarde, cuando el sol ya se hundía detrás de la península de la Magdalena. Entró sin llave, el rostro demacrado, la chaqueta oliendo a tabaco y mar. Se detuvo en el umbral, mirándome como si yo fuera un intruso en su casa. No puedo quedarme aquí contigo, dijo al fin, la voz ronca como grava. Necesito espacio. Voy a lo de Tino unos días. Tino, nuestro amigo del taller, el que siempre organizaba barbacoas en su patio con vistas al faro. Intenté protestar, por favor, Rick, hablemos como adultos, pero él levantó la mano, un gesto que me silenció como un niño regañado. Empacó una bolsa de deporte con ropa arrugada, calcetines que olían a sudor viejo, y salió sin un adiós. La puerta se cerró con un clic definitivo, y yo me dejé caer al suelo, las baldosas frías contra la mejilla, sollozos ahogados escapando de mi garganta. Aquella noche, solo en el piso que una vez fue refugio, bebí una botella de Rioja hasta que el mundo giró en espiral, y me dormí con el sabor de la derrota en la lengua. Los días se estiraron como chicle viejo. El gimnasio, que antes era santuario, se convirtió en tortura. Iba al atardecer, cuando el sol teñía el mar de naranja, pero el vestuario estaba vacío de su presencia. Me cambiaba rápido, evitando los espejos que reflejaban un rostro demacrado, ojos hundidos en sombras. En la sala de máquinas, levantaba pesas con furia ciega, el clan del metal resonando como ecos de mi rabia. Un día, el monitor, un gitano fornido llamado Manolo, me apartó después de una serie. Chaval, vas a romperte algo. ¿Qué te come por dentro? Le conté una versión edulcorada, problemas familiares, y él asintió, palmeándome el hombro con una mano que olía a magnesio. La vida es como el Cantábrico, Alberto, olas que te tumban, pero siempre vuelves a flotar. Sus palabras se clavaron, pero el consuelo era fugaz, en la sauna, solo, el banco vacío donde él se sentaba me acusaba como un testigo mudo. El barrio, ese nido de cotilleos, empezó a cerrarse alrededor mío. Mi tía Carmen me invitó a comer un domingo, su piso lleno de crucifijos y olor a potaje de garbanzos. Tu hermano está raro, ¿eh? Lo vi con mala cara en la farmacia. Sonreí, pinchando la comida sin apetito, pero sus ojos inquisitivos me perforaban. ¿Y tú, soltero empedernido? Deberías buscar una buena chica, como Ricardo con esa Lola. El nombre de ella fue un pinchazo, sabía que él la veía para olvidar, para probarse a sí mismo que era normal. Cambié de tema, hablando del tiempo y lluvias que azotaban los tejados de pizarra, pero al salir, sentí su juicio como una sombra pegajosa. En el mercado de la Esperanza, las vecinas susurraban al verme, pobre Ricardo, con lo que ha criado. El rumor había mutado, de secreto a chisme público, y yo era el villano sin rostro. Una noche de insomnio, a las 3, el teléfono vibró en la oscuridad. Era Ricardo, su voz pastosa por el alcohol, Alberto. Joder, no sé qué hacer. Todo el mundo habla. Me miran raro en la fábrica. Sollozos entrecortados al otro lado, y por un instante,
quise colgar, protegerme del dolor ajeno. Pero en cambio, susurré, vuelve a casa. Lo enfrentaremos juntos. Colgó sin responder, y yo me quedé mirando el techo agrietado, las manchas de humedad como mapas de mi alma rota. Al amanecer, él entró, la llave temblando en la cerradura. Nos abrazamos en el umbral, cuerpos rígidos al principio, luego cediendo como ramas en la tormenta. Lo siento, murmuró contra mi pelo. No por ti, por no saber cómo quererte bien. Aquel abrazo fue frágil, un puente sobre el abismo, pero suficiente para que el amanecer pareciera menos gris. Sin embargo, la grieta estaba allí, invisible pero profunda. Hablábamos en susurros, evitando la sauna, el gimnasio, cualquier lugar donde el cuerpo recordara lo dicho. Él salía con Lola, regresaba tarde con besos en el cuello que yo fingía no ver. Yo me perdía en libros de autores prohibidos, Federico García Lorca, con sus odas a la granada de pasiones ocultas, imaginando vidas alternas donde el amor no era tabú. Pero la presión interna crecía, un volcán dormido bajo la piel. Una tarde, en el paseo de la Marina, lo confronté, Ricardo, no puedo seguir fingiendo que nada pasó. Necesito ser yo, o me muero. Él se detuvo, el viento revolviéndole el pelo, y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. Yo también estoy perdido, hermano. ¿Pero y si nos destruye a los dos? Aquella pregunta quedó colgando en el aire salino, un presagio de la tormenta que se avecinaba. La rutina post-confesión era un baile delicado sobre cristales rotos. Ricardo y yo compartíamos el espacio físico del piso, pero emocionalmente, éramos islas separadas por un mar turbulento. Mañanas en que él preparaba el desayuno, tortillas de patata crujientes, pan de hogaza con tomate, y yo comía en silencio, saboreando cada bocado como un acto de penitencia. Come, que te quedas en los huesos, decía él, su voz un intento de normalidad que se quebraba en los bordes. Yo asentía, masticando lento, el nudo en la garganta impidiéndome tragar del todo. Después, él se iba a la fábrica, el portazo eco de su partida resonando en mi pecho, y yo me quedaba solo con el vacío, limpiando platos que no se habían ensuciado. El trabajo se volvió mi refugio precario. En la oficina, rodeado de contables grises y máquinas que zumbaban como insectos, podía fingir competencia. Pero las tardes libres eran minas, caminatas solitarias por el jardín de Pereda, donde los plátanos centenarios susurraban secretos al viento, o visitas al museo marítimo, contemplando maquetas de barcos hundidos que reflejaban mi estado. Una vez, en la sala de los balleneros, un viejo capitán jubilado me contó historias de tormentas en el Atlántico. El mar no perdona mentiras, chico. Te escupe lo que tragas. Asentí, sus palabras calando hondo, y salí con el alma más pesada. Ricardo, por su parte, se refugiaba en el trabajo y en Lola. La veía 3 noches por semana, regresando con el pelo revuelto y una sonrisa forzada. Es maja, ¿sabes? Me hace reír, me decía, y yo respondía con un no me alegro, las palabras amargas como bilis. En el fondo, sabía que era un escudo, ella lo anclaba a la masculinidad que temía perder. Una noche, la oí gemir desde su habitación, la puerta entreabierta por descuido, y el sonido me atravesó como una lanza. Me encerré en el baño, el agua de la ducha hirviendo contra mi piel, frotándome hasta enrojecer, como si pudiera lavar el deseo que aún latía bajo la superficie. Los fines de semana eran peores. El barrio exigía presencia, barbacoas en el Parque de la Marga, donde los hombres asaban chuletas de cordero y bebían mao frías, contando chistes machistas que ahora me herían como navajas. Ricardo me arrastraba, ven, no seas raro, y yo iba, sonriendo ante anécdotas de fútbol, pero sintiéndome un impostor. Tino, siempre el bromista, me palmeaba la espalda, Alberto, cuando te echas novia. Con esa cara, las santanderinas caen rendidas. Reía, pero el chiste se clavaba. Una vez, borracho de vino de la región, solté un comentario ambiguo sobre un actor guapo en la tele, y el silencio cayó como plomo. Ricardo tosió, cambiando de tema, pero sus ojos me advertían, cállate. La soledad me carcomía. Intenté citas anónimas en apps, perfiles efímeros en Grindr donde Santander parecía un desierto. Un encuentro fallido con un turista italiano en un hotel de la calle Cádiz, besos torpes, cuerpos que no encajaban, y al final, lágrimas suyas por un amor perdido en Roma. Tú también huyes, me dijo, y acertó. Volví a casa al alba,
el mar rugiendo su aprobación, y me juré no repetirlo. Mejor el vacío que la falsedad. Pero el clímax se gestaba en lo cotidiano. Una discusión por el alquiler, él acusándome de despilfarrar en libros raros, yo explotando con al menos yo busco la verdad. Se calló, pero el daño estaba hecho. Esa noche, lo oí en el balcón, fumando un cigarro tras otro, la brasa iluminando su rostro atormentado. Salí, el frío mordiendo la piel. Rick, no puedo seguir así. Tu silencio me mata más que tus palabras. Él exhaló humo, los ojos fijos en las luces del faro, y tu verdad me destroza a mí. ¿Qué somos ahora? Aquella pregunta quedó suspendida, un hilo tenso a punto de romperse. La tensión en el piso era palpable, como el aire antes de un rayo en la tormenta de Santa Águeda. Ricardo y yo navegábamos días de cortesía frágil, pero las grietas se ensanchaban con cada mirada evitada, cada roce accidental en la cocina que hacía que él se tensara como un cable. Yo intentaba ser invisible, cocinaba sin ruido, lavaba la ropa por separado, salía temprano para no cruzarme con su rutina matutina. Pero el cuerpo traiciona. Una mañana, al pasar por el pasillo, mi mano rozó su brazo desnudo al salir de la ducha, y el contacto fue eléctrico. Él se apartó como si quemara, murmurando perdón con voz estrangulada, y yo me encerré en el baño, el espejo empañado reflejando un rostro que odiaba. El rumor en el barrio había mutado en susurro constante. En la panadería de Doña Rosa, donde compraba el pan de centeno aún caliente, las clientas bajaban la voz al verme entrar. Mira, el hermano de Ricardo, oí una vez, seguida de risitas ahogadas. Mi tía Carmen escaló, una visita sorpresa con un rosario en la mano y ojos de inquisidora. Hijo, el cura dice que hay demonios que se meten en la sangre. Reza, Alberto, reza por tu alma y la de tu hermano. Sus palabras fueron un veneno dulce, la abracé, oliendo a naftalina y fe ciega, pero al salir, vomité en el callejón, el estómago revuelto por la hipocresía. Ricardo sufría en silencio, su orgullo astillado. En la fábrica, los compañeros bromeaban, tu hermano es de esos, ¿eh? Y él respondía con puños cerrados, regresando con moratones en el alma. Una noche, llegó ebrio, la camisa manchada de vino, y se derrumbó en la cocina. Me preguntan si tú. Si eres marica, y yo no sé qué decir. ¿Cómo defiendo lo indefendible? Lágrimas rodaban por sus mejillas, y por primera vez, vi su vulnerabilidad, el niño que cargaba el mundo desde los 15. Lo abracé, rígido al principio, luego cediendo. Defiéndeme siendo mi hermano, susurré. Pero al día siguiente, el muro volvió a alzarse. El Turning Point llegó un viernes de lluvia torrencial, el Cantábrico enfurecido contra los diques. Habíamos evitado el gimnasio semanas, pero Ricardo insistió, necesito sudar esto, Alberto. Ven conmigo. Acepté, el corazón en vilo. El vestuario estaba lleno, cuerpos sudorosos cambiando ropa, risa seco en azulejos. Nos cambiamos espalda con espalda, toallas envolviéndonos como armaduras. En la sala, entrenamos en paralelo, él en la barra, yo en las dominadas, el clan del metal un diálogo mudo. Terminamos exhaustos, el vapor de la sauna llamándonos como sirena. Entramos solos, el cubículo caliente envolviéndonos en niebla espesa. Nos sentamos opuestos, toallas bajas, el silencio pesado. Hablemos de verdad, dijo él al fin, la voz cortando el vapor. De lo de la otra vez. Mi pulso se aceleró, sudor fresco brotando. Rick, no quiero herirte más. Pero él insistió, ojos fijos, dime todo. ¿Desde cuándo? ¿Por qué yo? Las palabras fluyeron, un río desbordado, la soledad postpadre, su protección convirtiéndose en ancla y cadena, el deseo reprimido como lava bajo tierra. Te amo, Ricardo, no como sangre, sino como hombre. ¿Y lo odio? Su rostro se contorsionó, horror, pena, algo indefinible. Dios, Alberto. Esto nos rompe. Se levantó, pero tropezó, cayendo cerca, su mano en mi rodilla por un segundo eterno. El contacto fue fuego, me incliné, besándolo en la mejilla, un gesto desesperado. Él se apartó, pero no con rabia, sino con lágrimas. No puedo. Salió, dejando la puerta abierta, el vapor escapando como mi secreto al mundo. Fuera, en el pasillo,
Un grupo de conocidos del barrio nos vio, Tino y otros, toallas en mano. Oyeron fragmentos, te amo, no puedo, y las miradas se clavaron. El rumor explotó esa noche, WhatsApp grupales, llamadas a medianoche. Mi teléfono vibró con mensajes, eres un enfermo, de un primo lejano. Ricardo, en casa, explotó, todo por tu culpa. Ahora todos saben. Me gritó, puños en la mesa, y yo me encogí, el mundo colapsando. Toqué fondo, corrí al baño, vómito y lágrimas, el espejo rompiéndose bajo mi puño. Sangre en el lavabo, el dolor físico un alivio ante el emocional. Me senté en el suelo frío, roto, el silencio post-tormenta envolviéndome en telit. El escándalo de la sauna se propagó como el fuego en brezo seco. Al día siguiente, Santander parecía un tribunal invisible, ojos acusadores en el supermercado Mercadona, donde elegía latas de atún sin verlas, susurros en el autobús al trabajo, pasajeros apartándose como si oliera a podredumbre. Mi jefe me llamó a su despacho, el aire viciado por cigarrillos prohibidos. Alberto, hay rumores. No podemos permitir distracciones en el equipo. El despido fue limpio, un sobre con 2 meses de paga y una puerta que se cerró suave pero definitiva. Salía la lluvia, el agua empapando mi chaqueta, y caminé sin rumbo por el centro, pasando la estatua de Calderón de la Barca sin verla, el peso de la vergüenza aplastándome. En casa, Ricardo era un fantasma. No hablábamos, él comía solo en el salón, yo en la cocina, platos chocando como barreras. Una vez, lo pillé mirándome mientras dormía en el sofá. Había cedido la cama por respeto, sus ojos llenos de una pena que dolía más que el odio. Duerme, Rick, murmuré sin abrir los ojos, y él se fue, pasos pesados en el pasillo. La noche, aliada del insomnio, traía pesadillas, nuestra madre resucitada, crucifijo en mano, gritando pecado mortal, Ricardo ahogándose en la ría, llamándome traidor. Despertaba sudado, el corazón galopando, y bebía agua del grifo hasta que el estómago protestaba. El barrio se volvió hostil. Mi tía Carmen dejó de saludar, en su lugar, un portazo al verme. Vecinos cruzaban la calle, madres apartaban niños. Tino, el único que llamó, fue ambiguo, oye, Alberto, lo de la sauna. Gente habla. Ricardo está jodido. Colgué, lágrimas calientes, y borré su número. Intenté terapia, un centro en Torrelavega, pero el trayecto en bus me agotaba, y las sesiones eran palabras en el vacío, explora tu identidad. ¿Identidad? Yo era un vacío con forma humana. Físicamente, me desmoronaba, comidas saltadas, el espejo mostrando pómulos afilados, ojos rojos de llanto reprimido. El gimnasio, ahora prohibido por vergüenza, lo reemplacé con carreras por la playa de Mataleñas, pies hundiéndose en arena húmeda, olas lamiendo tobillos como lenguas acusadoras. Una tarde, exhausto, me senté en una roca, el faro de Cabo Mayor parpadeando en la distancia. Merezco esto, pensé, pero una gaviota graznando me hizo dudar. ¿Merecer? El rechazo no era castigo divino, era humano, frágil. Ricardo tocó fondo una noche. Llegó a las 2, borracho, oliendo a ron y sal. Se derrumbó en el suelo de la entrada, sollozos roncos, me han suspendido en la fábrica. Dicen que soy inestable, por tu culpa. Me arrodillé, lo abracé pese a todo, su cuerpo temblando contra el mío. No es mi culpa, Rick. Es el miedo de ellos. Hablamos hasta el alba, palabras crudas, su terror a la pérdida, mi asfixia en el armario. Pero al amanecer, el muro volvió, no sé si puedo perdonarte. Aquel silencio post-confesión fue el más profundo, un abismo donde me perdí. Días de inmovilidad, no salía, el mundo reducido al piso. Leía vorazmente La Regenta de Clarín, con su catedral opresiva que evocaba la nuestra, pero las páginas se empañaban con lágrimas. Soñaba con escape, Madrid, Barcelona, ciudades donde el arco iris no era herejía. Empaqué mentalmente, pero el lazo sanguíneo me ataba. Una carta de la tía, no vengas a misa. Escándalo. La quemé en el fregadero, humo negro subiendo como oración fallida. El punto de no retorno fue una llamada anónima, maricón, vete de Santander o te quemamos la casa. El pánico me paralizó, teléfono cayendo. Ricardo, oyéndolo todo, palideció, esto ha ido demasiado lejos.
Por primera vez, su rabia viró hacia afuera, lucharé por ti. Pero era tarde, el daño nos había marcado. Me acosté, el cuerpo telit, el alma en pausa, esperando el golpe final. La amenaza telefónica fue la chispa que encendió la pólvora contenida. Aquella noche, con Ricardo paseando como león enjaulado por el salón, el piso se sentía como una olla a presión. No puedes quedarte aquí, Alberto. Es peligroso, dijo él, voz quebrada por el miedo y la culpa. Yo, acurrucado en el sofá con una manta raída, lo miré fijo, ¿y tú? ¿Vas a huir también? ¿Dejarme solo en esto? Sus ojos, rojos de insomnio, se llenaron, no huyó. Protejo lo que queda de nosotros. Pero sus palabras eran huecas, lo veía en cómo evitaba mi mirada, en cómo sus manos temblaban al servir el coñac. Al amanecer, la decisión brotó no como grito, sino como susurro inevitable. Me levanté, el sol filtrándose gris por las persianas, y lo enfrenté en la cocina. Ricardo, escúchame. No puedo seguir sacrificándome por tu comodidad, por el barrio, por esta ciudad que nos ahoga. Te amo, sí, pero no a costa de mí mismo. Él se giró, taza en mano, el café derramándose. ¿Qué dices? ¿Te vas? Nos abandonas. Sacudí la cabeza, lágrimas calientes, no abandono. Elijo vivir. Y si eso significa irme, lo haré. Pero tú. Tú tienes que elegir, ¿sigues negándome, o me aceptas como soy? El silencio que siguió fue el clímax, no de drama ruidoso, sino de quietud asfixiante. Él dejó la taza, el porcelana chocando suave, y se sentó frente a mí, las manos entrelazadas como en oración. Dios, Alberto. Toda la vida te he protegido, y ahora no sé cómo. Me aterra lo que dirán, lo que soy si te acepto. Habló entonces, voz baja, de sus propios miedos, toques robados en la mili que reprimió, dudas en la ducha colectiva. Tal vez no soy tan recto como creía. No fue confesión de amor recíproco, sino de humanidad compartida, un puente frágil sobre el abismo. Pero el cao trao no terminó en abrazo, terminó en despedida. Necesito tiempo, dijo él, y yo asentí, el corazón contrayéndose. Empaqué esa mañana, ropa doblada con cuidado, el reloj de padre en el bolsillo, una foto nuestra quemada a medias en la chimenea. Vuelvo en un mes. Si cambias, avísame. Si no, adiós, hermano. Lo besé en la frente, un gesto filial y final, y salí al pasillo, la puerta cerrándose suave. Afuera, la lluvia había cesado, Santander brillaba húmeda, el mar un espejo roto. Tomé el bus al aeropuerto de Parayas, el zumbido de motores un contrapunto a mi pulso calmado. En el vuelo a Madrid, miré por la ventanilla el Cantábrico menguando, y por primera vez, sentí no pérdida, sino liberación. El avión despegó, y con él, el peso de años. En Madrid, el caos me recibió con brazos abiertos. Alquilé un cuarto en Malasaña, paredes grafiteadas y vecinos que bailaban flamenco a medianoche. Trabajé de lo que salía camarero en un bar de tapas, donde los clientes pedían paella y contaban chistes de maricones sin malicia, y por las noches, exploré Chueca, bares con banderas arcoíris, hombres que besaban sin miedo. Mi primera cita real fue con Pablo, un librero de ojos castaños y risa contagiosa. Caminamos por el Prado, hablando de Goya y deseos ocultos, y su mano en la mía fue un bálsamo. Pero el corte con Ricardo dolía en oleadas. Llamadas semanales al principio, estoy bien, Rick. ¿Tú? Él, voz tensa, la fábrica me readmitió. El barrio calla. Pero el distanciamiento creció, las conversaciones se acortaron, hasta un mensaje final, te echo de menos. Pero no sé si puedo. Respondí, entonces, suéltame. Bloqueé el número, el dedo firme, y lloré en la ducha, agua caliente lavando el duelo. El cao trao personal vino en una manifestación LGTB en Sol, miles de voces gritando amor es amor, y yo, en el centro, grité mi verdad por primera vez, soy gay, y joder, estoy vivo. No fue eufórico, fue catártico, un desahogo silencioso en el tumulto. Aquella noche, con Javier mi nuevo amor, un artista que pintaba cuerpos entrelazados, me entregué sin reservas, el placer puro, sin sombras de Santander. La vida en Madrid se asentó como arena en la playa tras la marea, irregular, pero firme.
Javier se convirtió en ancla, su estudio lleno de óleos y lienzos donde mi rostro emergía en tonos ocres y azules, el hombre del mar roto. Compartíamos noches de vino y jazz en el templo de Devot, iluminado como un sueño egipcio, y por primera vez, el sexo fue celebración, no culpa. Eres libre ahora, me susurraba él, dedos trazando mis cicatrices emocionales, y yo lo creía, aunque el eco de Santander susurrara dudas. Regresé una vez, 3 meses después, no por nostalgia, sino por cierre. El tren me dejó en la estación bajo un cielo de nubes bajas, el olor a sal y asfalto mojado golpeándome como recuerdo. Caminé al piso, Ricardo abrió la puerta, más delgado, barba descuidada, pero ojos suaves. Has cambiado, dijo, y era verdad, hombros erguidos, sonrisa genuina. Cenamos sobaos pasiegos y queso de nalda, hablando sin filtros, su terapia con un psicólogo en la Cruz Roja, como Lola lo dejó por demasiado complicado, sus primeros pasos en un grupo de apoyo para familias LGTB en Bilbao. Me costó, Alberto. Pero entendí, te negaba para no mirarme a mí. Lágrimas compartidas, un abrazo que sanaba, no hería. El barrio había pagado precio, tía Carmen, aislada por su veneno, vendió el piso y se mudó a un pueblo interior, sola con sus rosarios. Tino se disculpó en un café de la calle Burgos, fui idiota. Amigos de verdad no juzgan. La fábrica promovió a Ricardo, su estabilidad ganada en batalla. Yo, de visita, caminé por la playa con él, olas lamiendo pies, y dijimos lo no dicho, te quiero, hermano. Todo incluido. De vuelta en Madrid, la curación floreció. Abrí una pequeña consultoría freelance, números para ONGs queer, y con Javier, planeamos un viaje a Andalucía, donde el sol derrite sombras. No fue victoria grandiosa, fue vida cotidiana, mañanas de café compartido, tardes de paseos por el Retiro, donde patos nadan indiferentes a pasados. El final llegó en una carta de Ricardo, meses después, Santander sigue igual, pero yo no. Encontré a alguien, un mecánico de Reynosa, callado pero fuerte. Ven a la boda civil el año que viene. Sonreí, guardando la carta en una caja con reliquias. Ahora, en mi balcón madrileño, con Javier durmiendo dentro y la ciudad zumbando abajo, miro las estrellas y pienso, el amor no conquista, sobrevive, con cicatrices que cuentan historias. ¿Valió el dolor? Sí, porque al final, el vapor se disipa, y queda el calor verdadero. ¿Y tú, lector? ¿Cuánto sudas antes de ser libre?